Queridos hermanos, buenas noches. Les saluda el hermano Alex García, facilitador de la Escuela Bastión. Al estudiar este tema de la Iglesia que vamos a revisar del Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 811 al numeral 870, recordar que al estudiar que estos temas de la Iglesia siempre debemos valorar la pertenencia de nuestra propia Iglesia, reconociendo que es una santa, católica y apostólica. Recuerde que es una de las 4 características que la Iglesia tiene. Como bautizados de esta misma Iglesia, nosotros debemos saber qué es una Iglesia y por qué estamos presentes en ella también. Recordamos que dentro de nuestras comunidades parroquiales, cuando hablamos de la Iglesia, siempre vamos a encontrar a aquellos hermanos nuestros que se van a preguntar y nos preguntarán a nosotros también, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Siempre surgen estas cuestiones. Entonces, cuando ven el trabajo que realizamos el día a día en nuestros apostolados, que estamos realizando como verdaderos cristianos, por eso surge como respuesta inmediata decirle a los hermanos quienes tengan estas cuestiones que la palabra iglesia, más que se refiere al templo, que es una edificación consagrada al culto divino, viene del vocablo griego eklesia, que significa convocación, convocar. Esta palabra designa a la asamblea, más que todo quienes convocan la palabra de Dios y alimentarnos con el cuerpo de Cristo en el día a día, se convierten ellos mismos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Entonces, somos nosotros también esa iglesia, que nos movemos y hacemos nuestro apostolado de corazón. La iglesia siempre tiene sus 4 características y debemos darla a conocer desde las 4 características. Una santa, católica, apostólica. ¿Qué significan estas palabras que caracterizan a la iglesia? Pero antes, estas palabras no solo caracterizan a la iglesia de Cristo, sino que la define más allá. Porque recuerden que la iglesia es una porque tiene un solo Señor y fundador. Y confiesa una sola fe. Una sola fe. Nace de un solo bautismo, no de 2. Nace de un solo bautismo y responde a el deseo de Jesucristo cuando ora en la víspera de su pasión y pide al Padre para que todos seamos uno. En esa oración vamos a leerlo todos ya en casa, cada uno la analiza, y el mensaje central que nos da este capítulo 17 del libro de San Juan nos habla más de la unidad de la iglesia, que debemos ser todos partícipes de esta misión. Podemos hablar que la iglesia es una en Cristo, porque Cristo, al encarnarse, vuelve a unir a toda la humanidad con el Padre. Vuelve a unir a la humanidad con el Padre. Pero ¿por qué a unirnos? Recuerde que la humanidad siempre va perdiendo su parte, su gracia por medio del pecado. Se está alejando. Entonces, siempre esa humanidad necesita encontrarse con el Padre. Pero hay ese medio que está el pecado siempre acechando. Cuando Cristo restaura esta unidad entre la humanidad y el Padre, ahí está el modelo de unicidad. El modelo de unicidad que la iglesia tiene desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva del Espíritu Santo. La iglesia es una también, porque el Espíritu Santo unifica a la iglesia en Cristo. Varios carismas. Y esto identifica a la iglesia como es, una sola. Mientras que la familia tiene distintos integrantes, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, en fin.
pero cada uno tiene una función también. Los papás, su función, dirigir, enseñar, corregir, mientras que a los hijos nos toca y sobre todo debemos escuchar, obedecer y aportar en ayudar en casa. A eso corresponde como hijos, saber escuchar, saber obedecer y aportar en ayudar en la casa. Como padre, papá y mamá ya tienen su función a cada uno. Y está en nosotros aprender lo que ellos nos están enseñando. Entonces, pero hay algo importante que también debemos recordar, que el Papa Francisco, en una audiencia del 28 de septiembre del año pasado, él dijo claro sobre este tema de la iglesia. La iglesia es una para todos. Para todos. Y él mismo nos recalca siempre que es importantísimo que nos quede muy claro a todos, muy claro, no podemos hablar la iglesia de Europa, no podemos hablar la iglesia de América, no podemos hablar la iglesia de Oceanía o la iglesia de África. La iglesia es una. Es una. Aunque pertenezcan a lugares distintos o tengan costumbres muy variadas, diversas, al final es una sola iglesia. La iglesia es santa. La iglesia es santa porque su Señor es santo. Jesucristo es semejante en todos a nosotros, menos en el pecado. Por eso Cristo es el Verbo encarnado que se entregó por ella para santificarla y le dejó su palabra para que la celebrara y nosotros participemos de ella. Por eso la iglesia es católica, porque la palabra católica significa universal. Significa universal. Viene del vocablo católico, con K. Católico. Por eso la iglesia es enviada por el mismo Señor Jesucristo. Escúchese bien y anótese. La iglesia es enviada por el mismo Señor Jesucristo a evangelizar a todo el mundo en todos los tiempos hasta que Él vuelva. Esa es la misión que tenemos todos. Esa es la misión. Que no nos dé pereza cuando nos toque hacer nuestro apostolado en el día a día. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué nos dice aquí? Léanla ustedes ahí, interiorícenla. Vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, anuncien la buena nueva, lleven y hagan discípulos míos, que crean. Y al creer, bautícelos para que sean realmente hijos de Dios. En su carta a los Efesios, toda la carta de los Efesios, para que puedan ir haciendo su reflexión cada uno, su análisis cada uno, y el libro de San Lucas en Hechos de los Apóstoles, el cimiento de los apóstoles está fundada en la iglesia. El cimiento de los apóstoles está sobre todo fundada en la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Asimismo, la enseñanza de los apóstoles la recibieron de Jesús, que fue transmitida a través de la Sagrada Tradición hasta en nuestros tiempos. Por eso la iglesia sigue siendo apostólica, por la enseñanza de los apóstoles. Está en nosotros. Que la iglesia siga moviéndose. Que la iglesia siempre esté presente. Hemos finalizado con esta enseñanza que espero que lo pongamos en práctica sobre todo. Y la llevemos sobre todo a compartir a los demás y que no se quede en nosotros, sino compártela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenas noches.